considerar que un riesgo es la probabilidad de que no se cumpla un objetivo. En los negocios se tienen objetivos, por ejemplo, el objetivo de lograr una rentabilidad del 30% en el año. Ese es un objetivo estratégico. Ese es un objetivo estratégico, por lo tanto, eso que tiene que ver y está asociado con la probabilidad de no cumplir ese objetivo estratégico. Hay ciertos factores que pueden hacer que no se cumpla con ese objetivo de lograr el 30% de rentabilidad. ¿Cuáles son esos elementos que pueden hacer que no se cumpla con esos objetivos? Pues los negocios tienen muchos factores internos y externos. Externos, como por ejemplo los mercados laborales, los mercados de capital, los propios proveedores, los clientes, el gobierno y sus leyes, la competencia, la tecnología, y bueno, incluido el contrabando y la ilegalidad, que hay que identificarlos porque son aquellos que generan riesgos. Y bueno, no todos estos en conjunto son los más relevantes, o sea, hay que tratar no solamente de tomar esos factores externos, sino empezar a pensar que estamos haciendo auditoría de estados financieros y cuando se hace auditoría de estados financieros hay que asociar esos riesgos a los estados financieros siempre. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, las empresas tienen objetivos, pues para lograr esos objetivos, pues también se trazan estrategias de negocios. La diversificación, el que se tenga que liderar en costos, el servicio al cliente, la diferenciación, el alcance de la empresa, eso quiere decir la expansión, ¿sí? La expansión, que quieran desplazarse no solamente de La Paz, sino irse hacia Santa Cruz, Cochabamba, eso se llama expansión, o que quieran poner no una planta, sino 2 plantas o 3 plantas, eso se llama expansión. Pero el que se trace también estrategias en los negocios también trae riesgos, ¿ok? Porque esa estrategia puede fallar o puede hacer de que no se cumpla con el objetivo. Ejemplo, que se quiera dar un mejor servicio al cliente, pero para dar un mejor servicio al cliente hay que gastar más, hay que hacer otro tipo de contrataciones, otro tipo de implementaciones, y esos costos, pues, son eso, son gastos mayores que hacen que la rentabilidad sea, en este caso, menor y, y no se cumpla con el objetivo de lograr una rentabilidad del 30%, ¿no? O que en todo caso los mercados que se busquen al rato de expandirse no sean los más adecuados, como el caso de irse a Santa Cruz y de repente uno vender pollos en La Paz es una cosa, pero vender pollos en Santa Cruz es diferente. De repente hay una equivocación en la percepción y obviamente la expansión fracasa, ¿no? Y va en contra de la rentabilidad del 30%. Entonces, a esos, al conocer el negocio, al entender el negocio, que parte de buscar información múltiple, es fácil pensar en este momento y decir, a ver, yo estoy haciendo la auditoría de Johnson & Johnson, ¿no? Entonces, mi primera fuente de información siempre va a ser, por ejemplo, la memoria.
o una empresa que pueda hacer viñedos. Estoy haciendo la auditoría de viñedos, a ver, viñedos Conchitoro. Ahí está, Viña Conchitoro. Entonces, para entender el negocio, mi primera fuente de información siempre va a ser el Internet, ¿no? Entonces, ahí puedo encontrar qué es Conchitoro, ¿no? Conchitoro, a qué se dedica, tiene todos estos viñedos, está en todos estos sectores de Chile. Y bueno, podemos pensar en cuántos tipos de vinos produce. Y, y basta que pensemos, digamos, produce vinos, sí, entonces, ¿qué es lo que primero que tiene Conchitoro? Conchitoro seguramente tiene, pues, asociando a los estados financieros, plantaciones de uvas. Y si tiene plantaciones de uvas, inmediatamente uno está pensando y dice, ¿y quiénes son sus clientes? ¿Qué productos tiene? ¿Cuáles son sus inventarios? Va asociando siempre con los estados financieros y ya va definiendo desde el principio cuáles son los posibles riesgos de tener, por ejemplo, las plantaciones, ¿no? O hacer ventas y quiénes serán sus clientes y a dónde venden. Entonces, uno va conociendo el negocio, simplemente conociendo, ahí está. De a poco, ahí está la historia, uno empieza a ver la historia de Conchitoro. Tienen diferentes bodegas. Y va llegando inclusive hasta diferentes países como China. O sea, es una empresa que se ha expandido en su estrategia y sabemos que ahí está, tienen, además no solamente eso, sino hacen grandes promociones, ¿no? Su principal producto de Conchitoro debe ser Casillero del Diablo, que es el principal vino, ¿no? Este que es el Casillero del Diablo. Es un Cabernet Sauvignon que es riquísimo, por lo tanto hay que entender inclusive cuál es el producto. Uno tiene que hasta pensar si a la gente le gusta, a los clientes el producto, para saber si es que se están expandiendo, realmente van a poder vender esos productos, ¿no? Tienen diferentes marcas, ahí están, o sea, no solamente tienen diferentes marcas, entonces uno va pensando en activos intangibles. Eh, y cómo serán, pues, también hay que entender, además de la empresa que está con su historia ahí, y cuáles serán sus estados financieros. Aquí no lo estoy mirando, pero seguramente enseguida, ahí tenemos al inicio. A ver si tengo aquí algo. No, no tengo. Entonces debe estar cotizando en bolsa porque eso podría ser más riesgoso. Entonces, ahí tienen precios, etcétera. Hay que ver en qué lugar se posicionan en el mundo. Entonces, para eso prefiero ver la memoria y los estados financieros. Y a ver, veremos si tengo suerte. Ahí está la información financiera de Conchitoro. Ahí tienen los estados financieros.
Estos son los estados financieros del 2022. Prefiero tomar del 2021 porque los del 2022 deben ser todavía preliminares. Ahí están los estados financieros. Los puedo descargar. Ya sé quién es el que hace el audit, cuál es su auditor. Ahí están los estados financieros, conozco sus notas, a los estados financieros, cómo llevan su contabilidad, etcétera. Voy conociendo el negocio, pero quisiera saber algo más del negocio, ¿no? Ahí está la memoria. Ah, mejor todavía, tengo una memoria. Tengo la memoria y voy conociendo el negocio. Esta es su memoria. Hasta habían hecho alcohol en gel, fíjense, ¿no? Estos son los vinos que venden. Y ahí tienen un resumen financiero, proyecciones, resultados, qué tipos de vinos, cómo es que estos vinos se venden en sí, cuál es el que más se vende. Obviamente Casillero del Diablo es el que más debe venderse porque es el más conocido. ¿Qué estrategia de negocios tienen? Ahí está, como les decía, cuál es su objetivo. Ahí eso me interesa ver, porque eso estamos viendo con esto, siempre hay que definir cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Conchitoro? Aquí está, ¿no? Ahí está el objetivo, ¿ven? Dos objetivos tienen: el crecimiento en valor y rentabilidad. Y entonces, para eso que tienen esta subvisión, ¿no? Pero el objetivo puede correr riesgo, dependiendo de qué modelo de producción tienen, cuáles son sus marcas y cuáles son sus mercados. Está basado en esos sus objetivos. Y entonces uno puede empezar a especular y decir, bueno, en todo caso, todas esas condiciones, esos objetivos estratégicos, de acuerdo con el modelo productivo que se tiene, pues ellos querían garantizar el modelo, fortalecer el supply chain innovador, quieren ser más eficientes en costos, etcétera. Todo eso genera riesgo, riesgo, riesgo y más riesgo. ¿Ven? Todo, pero ¿cómo se logra uno como auditor concentrarse? Es conociendo, conociendo, leyendo, leyendo, leyendo. Habrá que tomarse 1 o 2 días, todo el día buscar la información y al cabo de los 2 días ustedes van a saber mucho sobre la empresa y sobre esto que queremos buscar, ¿no? Identificar cuáles son esos factores externos y cuáles son, ya hemos visto las estrategias que tienen y cuáles son sus objetivos, ¿no? Entonces, eso va a definir que hay ciertos riesgos a nivel de la entidad que hacen de que la probabilidad de que no se cumplan con los objetivos generales de negocio. Esos objetivos de negocio deben ser cubiertos controlados con controles generales basados en costo. Controles generales basados en costo. Una vez que ustedes conozcan muy bien el negocio, sus riesgos y sepan que la empresa está controlada, recién pueden bajar a identificar, como lo hicimos hasta en el último examen, de que ustedes clasifiquen, identifiquen los estados financieros, calculen la materialidad, identifiquen las transacciones y saldos de cuentas significativos, los agrupen, ¿no? Y los pongan por procesos. Cuando ya los tienen por procesos, cuando ya los tienen identificado por procesos, que son diferentes procesos,
Hablando de procesos y de ciclos de transacción en la contabilidad, ustedes saben que principalmente son 6 para la contabilidad, aunque los negocios tienen muchos procesos. Los 6 a los cuales con los cuales deberíamos concentrarnos, por lo menos, son el efectivo y sus flujos relacionados, las ventas y cobranzas, las compras y pagos, los inventarios y costos, la propiedad, planta y equipo, lo que hace a los recursos humanos y manejo del personal. Entonces, y esos procesos, esos procesos, por si acaso, tienen también objetivos. Cada uno de esos procesos que están alineados al gran objetivo general. Y esos procesos producen riesgos a nivel de procesos por cada actividad que se realiza. Ejemplo, en un proceso de producción hay múltiples actividades. En un proceso de producción hay múltiples actividades. Desde, por ejemplo, el acopio de la materia prima, que es parte del proceso. Si es que van a producir poleras de algodón, entonces, ¿qué acopian? Algodón. Una vez que se acopia algodón, se hila, se crea el hilo, el hilado. Ya desde el acopio de algodón se producen riesgos en el proceso, porque el algodón tiene pues su característica, pueden entrarle hongos, y si entra hongos, de repente han comprado una gran cantidad, copiado una gran cantidad de algodón, si le entra hongo pueden destrozar todo el algodón, lo cual significa que produce riesgos de perder todo el inventario de algodón. Bueno, finalmente hay que hacer el hilado. En el proceso del hilado también hay una cantidad de riesgos, de todo tipo, de empleo de personal, recursos humanos y el propio proceso de hacer el hilo. Y tener riesgos de tener mucho material de desecho en el hilado y por lo tanto haya mermas. Y con las mermas se produzcan pérdidas y pérdidas y pérdidas. Sigue el proceso va generando una cadena de valor. Esa cadena de valor del proceso va a ir, porque el algodón puro tiene un costo, pero cuando ya se ha vuelto hilo, ya le han agregado valor. Eso se llama cadena de valor. Y ahora que está hecho el hilo, ahora hay que volverlo tela. Entonces, el telar, cuando ya es tela ya de algodón, tiene mayor valor. Después de que ya es tela, hay que hacer el diseño. Una vez que se hace el diseño y luego se hace el cortado, entonces con el cortado adquiere mayor valor. Pero el cortado pues, puede estar mal hecho, mal diseñado y puede traernos riesgos de pérdida a las empresas. Entonces, sigue, después de lo que tengamos ahí como tela y cortado, hay que hacer el cosido o el confeccionado. Una vez que se tenga el confeccionado, ¿no? Ya se tenga armado a la polera, pues hay que estamparla. Entonces se estampa. Una vez que ya está estampado, pues, y está cosido y estampado, obviamente ya tiene mayor valor, ya el producto está casi terminado, hay que empaquetarlo y venderlo en el mercado. Entonces, a eso se llama proceso de producción y que cada uno de esos procesos de producción tienen múltiples subactividades también y que también les va a traer riesgos, pero siempre hay que asociar a la contabilidad. Con esos procesos ya nos bajamos a nivel de estados financieros. A nivel de estados financieros. Y aquí estos procesos son asociados a los ciclos de transacción, ventas, cobranzas, compras, pagos, inventarios y costos, etcétera.
Los clasificamos y los asociamos con cuentas, como lo hemos hecho en el examen. Y ahora sí viene el hecho de que cuando ya está así identificado, además asociado a sus aseveraciones, como lo hemos hecho, pues ya podemos identificar cuáles son los riesgos y luego cuáles son los controles. Esa es la tarea que vamos a realizar ahora, solo que estos riesgos pueden ser catalogados en diferentes niveles. Para empezar aquí. Eso ya se llama valoración del riesgo dentro de la evaluación de riesgos. No olviden que el tema es procedimientos de evaluación de riesgos, pero el procedimiento de evaluación de riesgos tiene la identificación y la valoración del riesgo. Entonces, la valoración del riesgo se realiza con valores del 1 al 5, valores del 1 al 5. Pueden ser también mayores valores, pero se aconseja que sean del 1 al 5. Pueden ser del 1 al 10, también pueden ser del 1 al 4, pueden ser del 1 al 3. Pero nosotros vamos a aceptar la sugerencia que se tiene en la guía del IFAC, lo cual hace de que pensemos en que esa valoración va a ser del 1 al 5. Bien, considerando la probabilidad y el impacto. ¿Ok? Considerando la probabilidad y el impacto. Considerando la probabilidad de ocurrencia y el impacto en los estados financieros. ¿No? Ejemplo es, estamos en la empresa de vinos, ¿no es cierto? Conchitoro. Digamos que seguimos aquí auditando la empresa Conchitoro que produce vinos. Bien. El riesgo inherente es un riesgo que no considera el control interno, es puro. El riesgo inherente es puro. Consiguientemente, además surge por la naturaleza. Bien, esta empresa produce vinos, partiendo de la uva. La primera pregunta que tenemos que hacernos a nivel de estados financieros es, sabiendo que, por ejemplo, tenemos en la cuenta inventarios de uva, ¿sí? ¿Habrá alguna probabilidad de que físicamente la uva se dañe? Si la uva se daña, ¿será de gran impacto en los estados financieros para la empresa? O sea, aquí lo que siempre hay que considerar es algo que lo voy a escribir aquí en un apartado. Y hay que preguntarse lo que puede salir mal. Eso es. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, el riesgo es la probabilidad de que no se cumpla un objetivo, pero ¿cómo se identifica el riesgo? ¿Cómo se identifica el riesgo? La identificación se hace con un pensamiento de ¿qué puede salir mal? Entonces, en el caso de las uvas, es que la uva se puede dañar. Si la uva se daña, ya no existe la uva. Si no existe la uva, hay que darlo de baja de los estados financieros. ¿Qué puede salir mal?
Puede ser que en los estados financieros las uvas no estén bien valuadas. ¿Qué puede salir mal? Puede salir mal que de repente se ha facturado, pero no vendido. De repente los vinos se facturaron, pero no se entregaron. Entonces el estado financiero está mal, porque para que realmente una venta sea venta, hay que transferir los riesgos y ventajas de los productos. Por lo tanto, eso puede salir mal. ¿Ok? Ese es el riesgo, lo que puede salir mal, que se haya cobrado y el dinero no se haya depositado en banca, ¿no? Se está cometiendo un fraude. Entonces, ¿eso puede salir mal? Sí, puede salir mal. Depende del tipo del negocio y cómo se haga realmente el negocio. Pero todo eso que se llama lo que puede salir mal es el potencial de riesgo en los estados financieros. Pues lo primero que podemos decir, ojo, por su naturaleza y sin considerar que hay control interno, purito, sin control interno, eso es fundamental. Entonces, podemos pensar y hacer un ejercicio ahorita en el caso de Conchitor, ¿no? Decir, ¿será probable que no todos los ingresos estén registrados? En la empresa de Conchitoro, yo catalogaría eso como 5. ¿Y será de gran impacto para la empresa? Sí, es 5. Bien, si eso es así, entonces la ponderación es de 25, lo cual define que el riesgo es alto. Bien, de hecho el riesgo es alto. Ahora pienso y digo, y en cuanto a las existencias de vino del producto final, ¿ok? Que se llama producto terminado en la contabilidad, inventario de productos terminados, ahí estoy, que es el vino. ¿Hay la probabilidad de que hay un problema con la aseveración de existencia? Yo diría que la consideración debería ser un nivel de 3. ¿Por qué? Porque por su naturaleza, el vino envasado no se daña. Cuanto más añejo es el vino, es mejor. El vino, estoy hablando del vino. Cuanto más añejo es el vino, es mejor. Entonces, se puede dañar por otros factores, que se rompan las botellas, que sé yo, eso puede ser 3. ¿Puede ser de gran impacto? Sí, puede ser material el impacto. Entonces, eso me lleva a que el riesgo sea ponderado 12, 3 por 4, 12. Entonces, el riesgo es amarillo, o sea, moderado. Ahora, no es lo mismo que yo esté considerando, no es lo mismo que yo esté considerando las uvas puramente. En ese caso, si estoy pensando en la materia prima, que es la uva, uno puede por su naturaleza decir, ¿y se puede dañar la uva? ¿No? Porque está en plantaciones. Las uvas están en plantaciones ahí, en las grandes extensiones. Díganme ustedes qué daña la uva, aunque no, tienen que conocer el negocio. No sé si conocen el negocio de la uva, pero si alguno de ustedes conoce el negocio de la uva, dígamelo. ¿Qué daña la uva? Están las plantaciones ahí. ¿Qué puede dañar a la uva?
Los insectos. Insectos. Climáticos. ¿Qué clima utiliza la uva? ¿Alguien sabe? Si quieren, vamos aquí. Nos van a presentar las plantaciones, creo que estaba al principio. A ver, vamos a ver las zonas. ¿Qué clima utiliza la uva? Por ejemplo, en Bolivia tenemos un área que es Tarija. ¿Cuál es el clima de Tarija? Por ejemplo, los argentinos tienen también sus plantaciones de uva. ¿Dónde? En Mendoza. Aquí está, fíjense. ¿Dónde se tienen las plantaciones de uva? Aquí está el mapa de Chile. Todo este lugar. Pegados principalmente ¿a dónde? Porque este es el mar. ¿Pegados hacia dónde? Aquí está, en América del Sur, ¿no? Lo mismo. ¿Dónde se planta en Estados Unidos? No es en cualquier lugar, por si acaso. En Mendocino, en California. Solo ese lugar se puede plantar. No hay cualquier lugar de Estados Unidos donde se pueda plantar, señores. Uva. Ups. ¿Dónde se planta en Argentina? La clave es, siempre tiene que ser valle. Valle. ¿Ok? Entonces, ¿la altitud cuál es? 1600 metros. Tiene que estar a nivel de 1600 metros. ¿No? Bueno, no, debe ser más o menos unos 1500 metros deben ser. Siempre en los valles. Siempre en los valles. Y pegados a lugares de frío. Por ejemplo, producir vino en La Paz. ¿Dónde se produce vino o más bien uva en La Paz? Jóvenes paseños, ¿dónde se produce vino en La Paz? En Luribay, dice. Luribay. ¿Dónde está Luribay? Dígame, es un vallecito. ¿Pero pegado a dónde? Si alguien conoce Luribay. Es un valle, siempre va a estar pegado hacia el lado frío. O sea, si fuese a los pies del Illimani, ahí es donde debería producirse vino. ¿Ok? Mendoza está pegado a toda la cordillera, frontera con el Perú, con Chile. ¿Ok? Esto que es Argentina, fíjense, todito esto de aquí está pegado a Chile. Y todito esto es la cordillera, cerros, y donde hay hielo. Pero hacia abajo entonces tiene que haber ¿qué? Agua fría. Tiene que bajar agua fría para el riego. No puede bajar agua caliente. En Chile, todo es cordillera, pues en Chile con frontera con Bolivia. Todito eso produce en los valles, producen vino. Y el agua que baja es frío. Entonces, lo que hace es, todo eso tienen que conocer ustedes muy bien. Muy bien. O sea, conocer el negocio, de qué, por qué, cómo se produce, los riesgos, cómo se generan los riesgos. Eso quiere decir que para que haya uva, la uva tiene que ser lo que se llama estresada. Si no, la uva no sirve. ¿Cómo se estresa la uva? En la noche tiene que hacer mucho frío y en el día tiene que hacer mucha calor.
Entonces, eso quiere decir que en Luribay, en las noches hace frío, ¿no? Y en el día hace mucha calor. Por eso es su condición. Y tiene que haber mucha humedad, pero lo suficiente de humedad, tampoco así. Por lo tanto, las uvas se las llega por goteo. Se hacen unos tubitos con agujerito y todo el día va goteando. 1, 2, 3. Cuando llega el invierno, el frío ya es extremo, todas las plantaciones se secan, quedan totalmente secas. Y digamos, ahorita, ¿qué fecha es? Ahorita estamos en el mes de agosto. Si ustedes fueran a Mendoza en el mes de agosto, ahorita, en este mes, no hay hojitas en las plantas, no hay hojas en las plantas, están ahí las plantitas, pero simplemente son esqueletitos. En el mes de septiembre, octubre, van a empezar a ver hojitas. Noviembre ya van a ver flores, ¿no? En el mes de diciembre ya van a aparecer un poquito las uvas. En el mes de enero ya va a haber mucha uva. Febrero, pero cualquier cantidad de uva. Y entonces ya viene la cosecha. Va acompañado de otras frutas, como el ciruelo, el durazno, etc. Por eso es que en Bolivia, por ejemplo, el ciruelo y el durazno hay en el mes de febrero, en el mes de marzo. Diciembre ya hay algunos, en enero, febrero ya abunda la uva, abunda el durazno. ¿Ok? Ya viene en abundancia. Todo ese ciclo ustedes lo tienen que entender. ¿Por qué? Porque si en algún determinado momento, por ejemplo, hay chaqueos alrededor, no debería haber, si hay chaqueos alrededor de Tarija donde no tiene que haber, a veces se presenta en la cuesta de Sama, queman árboles, qué sé yo, y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque si queman árboles y es que cae una lluvia, peor, cae un granizo, mata casi todas las plantaciones de uva, lastima a las hojitas y realmente sería catastrófico que en el mes de agosto caiga un granizo. Y como están cercanos a las cordilleras, son valles cercanos a las cordilleras, hay pues posibilidad de que eso ocurra o que la lluvia sea intensa. Si la lluvia es intensa, mata a la planta. Es tan interesante que, a ver, voy a abrir cómo cuidar uva. Simplemente estoy especulando, ¿no? Uva, no, plantas de uva. Y voy a poner lluvia, granizo, miren. Entonces, tratamiento curativo del daño provocado por el granizo, pero quiero ver tratamientos de las tormentas del granizo. ¿Cómo se debe cuidar el granizo? Voy a adelantar un poco. Y bueno, pues vamos a intentar cuidarla. Bueno, esta es una planta. La planta, pero pues no. Y bueno, esta plantita va a dar. Ahí está, altitud 800 metros de altura, miren, hasta 2200. Y la mayoría de las uvas aquí ya están dando sus uvas pequeñas. Ahorita es momento de la producción de uvas, así es que dudo que vaya a tener algún ramillete y aún así no me interesa porque está muy pequeña. Que hay un enraizamiento ya importante. Que sí recomendaría, por ejemplo, esta posibilidad que si se enfría. No, esta es una uvita. No, me que le interesa empezamos ver. A poner ya agua. Vean lo que nos regala el primer, la primer yema, el primer brote. De acá abajo, maravilloso. En la parte más gruesa, excelente. No sé si va a sacar más.
hacia arriba, porque el invierno estuvo realmente fuerte y hay posibilidades que esto esté muerto y no haya yemas acá. Ya veremos, ya veremos. Hasta si, por ejemplo, ya a partir de aquí no hay yemas, pues aquí cortamos y esto lo eliminamos. No tiene caso que esté. Vamos a ver a dónde salen las yemas y ya donde no salgan lo podamos nuevamente. Pero bueno, vean. Venga nuevamente el follaje de esta hermosa uva. Ya y Ok, bueno, es una sola uvita que está. No, cuando estamos hablando de producir vino se necesita plantaciones grandes, ¿no? Lluvia, uva, granizo, a ver, veamos. Plantaciones en todo caso, ¿no? Solo para reflejarles que uno tiene que conocer como auditor algo más que simplemente, ¿no? Entonces, no hay tampoco aquí. A ver, vamos a ver. De uva, vamos a ver granizo, vamos a ver en Mendoza. Y ahí normalmente se cubren con paraguas. Espero que podamos ver algún video. Porque puede haber excesivo calor y puede haber no hay un video en sí, no lo estoy encontrando, pero bueno, hay polillas, hay granizo, hay todo. Entonces, la pregunta básica a esto que quería llegar ¿es probable que el inventario de uva se dañe por el granizo, por las polillas, por el calor, por el exceso de frío, etcétera? Y la respuesta es sí. ¿Cuán probable? Es muy probable. ¿Ok? ¿Y sería de gran impacto para la empresa? Sí, afectaría a los estados financieros. Ese riesgo es un riesgo alto. ¿Qué hacen las empresas? Ya, eso es otro momento. Ahorita no estamos en eso, pero después, ¿qué van a hacer las empresas frente a ese riesgo alto? Por ejemplo, en Mendoza lo que ellos tienen son unos paraguas automáticos. Igual, como el paraguas común que ustedes conocen, solo un poco más grandes, súper grandes. Cuando empieza a caer una lluvia muy fuerte, esos paraguas empiezan a abrir y cubren todas las plantaciones de uva, ¿no? Pasa la lluvia, esos paraguas mecánicamente se bajan. Es bien bonito, ¿no? Pero eso ya se llama control. Eso ya se llama control. Y el riesgo inherente no debe considerar el control. El riesgo inherente es sin considerar el control. Es riesgo inherente puro. Entonces, ¿hay probabilidad que se eche a perder el inventario de uvas? Sí, señores. ¿De plantaciones de uva? Sí. Entonces, el riesgo es alto. Pero ya del producto del vino, no, el riesgo ya no es tan alto por su naturaleza. Está en botellas de vino, botellas de vidrio, y más bien el inventario no se daña, el inventario mejora. ¿Ok? Ahora, otra cosa es tener las bodegas, ¿no? Las bodegas normalmente antes de su envase tienen pues diferentes fases, donde estábamos viendo. Bodegas de vino. A ver, vamos a ver, bodegas de vino. Todo eso, mejores viñedos. A ver, vamos a ver si por aquí. Aquí hay. Estas son ¿ven? Las plantaciones de uva. Miren, estas sí son plantaciones grandes. Siempre van a estar al borde del cerro. A ver si encontramos aquí. ¿Ven? Ahí está. Ahora sí lo están viendo mejor. Siempre una plantación de uva. Estas son plantas de uva.
Esta es una de las mejores imágenes que yo puedo mostrarles. Miren, ahí abajo están las uvas y al frente, ¿qué cosa miran? Un cerro con nieve. Ahí se plantan las uvas, señores. ¿Sí? Al pie del cerro del Illimani sí se puede plantar uva. Y uno dirá, ¿y por qué no puedo plantar uva en los Yungas de La Paz? No se puede, no se puede. No van a encontrar uva en los Yungas de La Paz. O sea, hacia adentro, ¿por qué? Porque eleva mucho el calor constante. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos además lugares áridos, una especie de planicie, o sea, valle. Ahí está ese valle y al frente siempre va a haber, siempre se van a encontrar con cerros con nieve. Esa es la característica. Y otra cosa diferente es ya, ahí está, miren, siempre cerros y así. Esos son los viñedos, son bien bonitos. Algunos utilizan más tecnología que otros. Y no sé si hay, no están aquí, no nos está mostrando. Hubiera querido mostrarles. Estos se llaman bodegas. Antes de envasar, las bodegas tienen esta estructura, miren. Van a ver, es la producción de vino, de uvas, y al lado va a estar, y más adentro van a estar los toneles, seguramente. Pero ahorita nos van a mostrar los toneles. Y en los toneles de madera van a quedar por mucho tiempo para que el vino se añeje, ¿no? Voy a ir viendo más aquí, ahí está. A ver, voy a tratar de buscar. Ahí está. A ver, aquí lo he visto. Ahí está, ¿ven? Así se ponen los toneles de madera. Y después pasa un tiempo y recién se los envasa, ¿no? Se los pone primero en toneles de madera por meses. Controlado, ahí están. Todos los días los toneles de madera, estos, miren, con sunchitos, todo, ahí se los deja. Tiene un tiempo, si se pasa de ese tiempo hay un riesgo, si se pasa de ese tiempo el inventario se echa a perder, los riesgos son altos, entonces la cuenta de inventarios de vinos es peligrosa. Se puede dañar si es que no se los controla. Si bien es cierto todo el proceso que ustedes más o menos han visto ahorita, bueno, y así, ahorita están empezando a conocer, porque hemos agarrado cualquier empresa, hemos empezado a conocer cómo se producen los vinos, etcétera, etcétera, cómo se procesa y cómo se ponen en toneles, cuánto tiempo tienen que estar, etcétera. Entonces, eso genera riesgos, bajos, altos, etcétera, sin considerar todavía los controles. Preguntas. ¿Entienden qué es qué es probabilidad, impacto y qué es riesgo alto y qué es riesgo bajo? A eso se conoce como valoración. ¿Se entiende, licenciado? Ok, bien. Entonces, la clave para identificar riesgos es el conocimiento profundo del negocio. ¿Ok? Esa es la clave. Si a ese riesgo que nosotros identifiquemos, luego lo valoremos de esta manera, posteriormente hay otros factores adicionales
que siendo un potencial riesgo, ya riesgo alto, si a esto se le adiciona más otros factores, ya es alto de hecho, se le adiciona otros factores, como por ejemplo posibilidad de fraude, o la transacción es demasiado compleja, ¿no? Como en este caso de los vinos. Como acabamos de ver, estamos viendo el video, ¿no? ¿Cómo ustedes podrían saber cuánto tiempo tiene que durar el vino? ¿O qué tipo de madera se utiliza? Si es madera cedro o qué tipo de madera será para, para almacenar, para manejar los vinos, para todo, se necesita mucha tecnología. Y no sé si ustedes como auditores están totalmente en capacidad de ver todos esos factores. Entonces, no sé si ustedes están en la capacidad de ver todos esos factores o es que realmente necesitan de mucho criterio técnico. De hecho, y hay un riesgo alto. Si a eso le adicionamos factores de que se necesita alta tecnología, conocimiento profundo, utilización de ingenieros y posibilidad de fraude, de repente les están tomando el pelo en esas bodegas, en esos toneles, no hay vino, sino hay agua, por ejemplo, les están tomando el pelo. ¿Cómo saber? Tampoco se pueden destapar los toneles. ¿Se dan cuenta? Si destapan los toneles van a dañar el vino. Entonces hay una forma de calibrar con una especie de goteritos largos, no sé, se llaman pipetas, como una especie de pipetas para tomar el vino, verle el color. Hay que considerar aspectos, por ejemplo, de cuánto de color tiene el vino, bueno, cómo es el sabor, cuánto de alcohol ha adquirido. Y bueno, cuestiones de ese tipo, ¿no? Si ustedes no son expertos en vinos, van a tener que contratar ingenieros. Entonces, habrán llegado al punto de decir, ya no es suficiente considerar que el riesgo es alto, sino hay además otros factores. Si hay otros factores que de mucho cuidado, más factores, a eso se conoce principalmente, o sea, esos factores pueden ser posibilidad de fraude, a eso se llama riesgo significativo. Por el otro lado, puede ser que algún riesgo no va a ocurrir. Estamos en una empresa de vinos, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, si es que ustedes son mecánicos y toman todos los riesgos, por ejemplo, de decir, habrá la posibilidad a ver, voy a definir algo. Habrá la posibilidad de que haya incendios por alcohol. El vino produce alcohol, pero la posibilidad de que haya incendios por alcohol, y la respuesta va a ser no. No hay posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no se produce alcohol. El vino tiene un componente de alcohol, pero alcohol puro no lo es. Por lo tanto, no van a encontrar ustedes, ¿no? Que en alguna parte que hubiera habido un incendio en una bodega.
¿ok? No tiene ¿cómo se llama? Pues no es octanaje, sino la suficiente volatilidad como para que haya un incendio por alcohol. Bien, entonces el riesgo ni siquiera es bajo. El riesgo ni siquiera es bajo, sino no existe el riesgo. A eso se llama riesgo remoto. Y si el riesgo no existe, entonces en auditoría no se lo considera porque no existe. No hay que proseguir en la auditoría de esos asuntos, ¿no? Es como digo, ¿para qué vamos a tratar de evaluar controles después de riesgos que son remotos? No tiene sentido. Alguna vez he dicho, ¿y los hombres son capaces de embarazarse? Y la respuesta es, los hombres, por su naturaleza, no tienen el riesgo de embarazo. Entonces, ¿para qué vamos a considerar si el hombre se ha puesto controles, si se ha puesto la pastilla del día siguiente? No, esas cosas no existen. No vamos a evaluar eso. ¿Por qué? Porque el riesgo es remoto. Bien, entonces, 3 cosas hemos visto. Hay que identificar los riesgos. ¿Cómo se identifican los riesgos? Considerando lo que puede salir mal, sin tomar en cuenta control interno. Bien. Segundo, una vez que se identifican los riesgos, hay que valorarlos. ¿Cómo se valoran? Del 1 al 5. Y eso nos va a definir riesgo alto, moderado o bajo. Más allá, en el límite superior de riesgo alto, pueden existir riesgos significativos. ¿Qué son los riesgos significativos? Son aquellos que además de tener una condición de riesgo alto, hay algún factor adicional, como el caso del fraude, ¿no? Es como alguien dice también en el ejemplo, la guía, van a encontrarse este ejemplo en la guía. Dice, si es que es una persona, es como en la vida, no, en la vida real, tuviéramos que cruzar la avenida Costanera o cruzar, como decía, ¿no? La autopista del Alto. Para cualquier persona, cruzar la autopista del Alto es altamente riesgosa. Para cualquier persona es alto riesgo. Ahora vamos a adicionarle un factor, dice. El factor es que el que va a cruzar ahora la autopista del Alto va a ser un señor viejito, ¿no? Que es medio ciego, ¿no? Medio sordo y un poco cojo y tiene bastón. Entonces, esos 3 factores adicionales que siendo de alto riesgo para cualquier persona, adicionándole los factores de que es un poco ciego, un poco sordo y un poco lento, entonces eso ya es un riesgo significativo. Es igualito en la contabilidad, en la auditoría. ¿Ok? Y lo último que hemos considerado es que hay ciertos riesgos que no se van a producir en la empresa, son 0, ni siquiera es 1, 0. A eso se considera que es remoto, lo cual hacemos que en auditoría no se considere. ¿De acuerdo? No se debe considerar los riesgos, simplemente se los tiene que aislar, no tiene que hacerse ningún trabajo por esos tipos de riesgo. No pierdan el tiempo, eso es lo que les está diciendo. Entonces, los riesgos pueden ser altos, moderados o bajos. Más allá, más unos factores adicionales se van a considerar en significativos, ¿no? Y si es que realmente el riesgo es 0, a eso significa que son remotos. Los significativos
tienen que ser nuestra prioridad máxima. Cuando se presentan riesgos significativos en las cuentas, entonces ahí tiene que participar el gerente, el socio lo tiene que revisar, tienen que participar los auditores más expertos, etcétera, ¿no? Los altos tienen que ser considerados ampliamente, los moderados serán considerados y los bajos serán considerados, pero poco considerados. Los remotos no serán considerados para nada, ni hay que tomarlos en cuenta, porque son simplemente remotos. ¿Estamos bien? Preguntas. No hay preguntas. Ahora, lastimosamente, si bien es cierto, vamos a tener una guía y vamos a retornar al caso LATAM que hemos estado viendo, si ustedes quieren en el examen, al caso Roche, ¿no? Mientras el caso, ¿saben cómo ha sido el examen? Mientras el caso LATAM estaba con alto riesgo porque está con problemas, ¿no ve? Todo lo contrario en el examen les he puesto el caso Roche. Los fármacos ahorita están en el boom de venta de fármacos porque obviamente con el COVID han empezado a ganar mucho dinero. Las empresas aéreas han perdido mucho dinero con el COVID. Los de fármacos han ganado mucho dinero. Entonces, les he contrastado en el examen. Mientras les he dado un ejercicio donde el riesgo era alto, el examen ha sido una empresa donde los riesgos son bajos. Roche, ¿ok? Y peor ahora con la enfermedad de la viruela del mono, la cosa se complica más. Los fármacos son muy importantes. En algún momento nos vamos a estar quitoneando seguramente del nuevo fármaco que seguramente palía el hecho de que no nos vamos a contagiar de la viruela del mono, ¿no ve? Y además es por tacto, entonces, ¿cómo tendremos que hacer? Algunos se van a ganar más dinero, como por ejemplo, en algún momento vamos a tener que utilizar guantes, creo, porque como es al tacto, no podemos tocarnos entre las personas, no podemos tocar los objetos. No sé qué pasará, pero esto hace que algunas empresas ganen más, algunas empresas pierdan mucho. O sea, los riesgos son para algunos altos, los riesgos para otros son bajos, por lo tanto, las empresas simplemente son diferentes y sus riesgos son diferentes, para lo cual ustedes tienen que estudiar y profundizar ampliamente, ¿no es cierto?, el conocimiento del negocio. Y entonces el capítulo 8 tiene en resumen que todo depende, ¿no? Mucho depende también de identificar la naturaleza de los riesgos por diferentes tipos de empresas y que para eso también hay componentes de fraude. Y si hay componentes de fraude, entonces eso está en la NIA 240. Hay que combinar la NIA 240 con la NIA 315. ¿Ok? La idea es ir en busca al final de riesgos de incorrección material, ¿no? Aquí voy a cambiar los riesgos de incorrección, material, ¿no? Los famosos ZIM. Pero ya a nivel, como dice el punto 8.2 de la guía que ustedes van a leer, o sea, van a leer, pero con mucho detalle, la
el capítulo 8 de la guía 2, el 9 y el capítulo 10, esos tres, por favor, tienen que leerlos. Como dice la guía y la NIA, ya vamos a tratar esos temas a nivel de estados financieros y aseveraciones. Ustedes ya saben qué es eso de aseveraciones y asociar con las aseveraciones. ¿Ok? Todos esos procedimientos de evaluación de riesgos, de identificación de principios, tienen que hacerse de varias maneras, con procedimientos analíticos, con estudiar profundamente el negocio, observar, inspeccionar, hacer indagaciones. Hay que tener un entendimiento profundo de lo que ya he dicho. Este ya es un resumen de todos los factores relevantes que hacen a la industria. Su naturaleza, la entidad, sus políticas contables, todo eso tiene que ser estudiado profundamente. Ya estoy resumiendo lo que ya hemos enfatizado. Sí, los objetivos del negocio, la estrategia de los negocios, los riesgos de los negocios y todos los factores de evaluación de desempeño. Y bueno, utilizar mucho juicio profesional. ¿Ok? Y lo otro es que evaluar los riesgos no es que es una fase que pasa inmediatamente, no. Eso es un asunto de un proceso continuo. Tiene que permanentemente pueden aparecer cualquier momento otros riesgos y hay que actualizar el papel de trabajo de riesgos, ¿no? Hay que hacer una recolección dinámica de información. Todo el rato que estemos auditando en la empresa, hay que estar pensando y atentos que puede haber un riesgo por allá, otro riesgo por otro lado, etcétera. Vamos a tener tiempo y hay que actualizar, ¿no? Y hay que lograr evidencia de auditoría, quiero decir pruebas de auditoría, ya primero de los controles que mitigan los riesgos y después con procedimientos sustantivos. ¿Cómo es que hacemos la evaluación de los riesgos? Primero investigamos con la gerencia, observamos y efectuamos procedimientos analíticos, ¿no? De todos esos factores. Todo el tiempo estamos tomando los estados financieros, comparándolos, viendo qué rubros son importantes, qué transacciones son significativas y todo eso es un procedimiento analítico. Todo el momento estamos haciendo observaciones y todo el momento estamos preguntando a la gerencia, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo preguntas. Son 3 procedimientos de evaluación de riesgos: investigación, observación y procedimientos analíticos. Evaluación de riesgos. Cuidado. Con la gerencia y todo el personal. Entrevistas con la gerencia, con el gobierno corporativo, siempre haciendo preguntas en el momento que corresponda, ¿no? Preparando las preguntas. Prepagando, ¿no? O sea, con los empleados, en los procesos, describiendo los procesos. Ahora, claro, uno va logrando la información y esa información tiene que ser confidencial, no se la puede divulgar a terceros. Son procedimientos analíticos, son adicionales. Al inicio hacemos comparaciones y vamos viendo aquí puede ser que haya problema. La cuenta más importante aquí, los arbolitos, sí, la cuenta más importante son los activos biológicos, producen más riesgo y todo eso, ¿no? Ya, en nuestras empresas son otras cuentas, son las que prevalecen, ¿no? Y cualquier tipo de información, todo tipo de información es válida, utilizando principalmente algunos elementos como FODA, PEST, las 5 fuerzas de Porter, todas esas son las que vamos a utilizar, ¿no? Las 5 fuerzas de Porter que define clientes, proveedores, competencia,
¿no? Rivalidad de la competencia y productos sustitutos. Pestra, que va a definir cuestiones políticas, económicas, sociales, aspectos tecnológicos, todos esos, ¿no? Todos esos nos sirven como información. Eso es. Así como definimos la valoración de riesgo. Preguntas. La siguiente va a ser entonces, ya vamos a identificar los riesgos y valorar los riesgos. Ese ejercicio lo vamos a hacer el día lunes del caso LATAM, ¿ok? De los dos. Vamos a hacer el caso LATAM y vamos a hacer el caso Roche. Los dos vamos a tomar como ejemplo para ir haciéndolos, porque después de estas dos lecciones va a venir el siguiente examen. ¿Preguntas, jóvenes? No hay preguntas, entonces nos vemos el día lunes.